Bienvenidos a Hola con Oli. Yo soy Oli y voy a ser vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a ver hoy? Bien, pues hoy vamos a ver de forma práctica un ejemplo del examen DELE A1, de las dos primeras pruebas, la prueba de lectura y la prueba de audio. Así que vamos a ver juntos estas dos primeras pruebas, a ver qué tal. Os recuerdo que en este vídeo podéis hacer clic aquí y podéis ver el vídeo subtitulado en español o en inglés. Otro punto importante es que este examen lo tenéis en la página web del Instituto Cervantes, así que os dejo el link en la descripción del vídeo donde podéis clicar y podéis ver el examen y descargarlo sin ningún problema, porque es el que yo tengo aquí conmigo y que vamos a realizar juntos. ¿Bien? Pues si estamos preparados, vamos a ello. Vamos a ver el examen. Como ya os dije en el vídeo anterior, vamos a ver de forma general el examen del A1, las pruebas 1 y 2, lectura y comprensión auditiva, es decir, lectura y audio. Voy a explicaros las partes en las que se divide el examen para que las veáis de forma práctica. ¿Os acordáis que os dije que tenemos en la prueba 1, la comprensión de lectura, 4 tareas? Tenéis que responder 25 preguntas y la duración o el tiempo son 45 minutos. Vamos a ver la tarea 1. Tenemos las instrucciones donde nos dicen que vamos a leer un correo electrónico. ¿Os acordáis que os dije que siempre es un correo electrónico, una carta o un mensaje dirigido a alguien? Pues aquí lo tenemos. Un correo electrónico, tenéis que leerlo y después contestar las 5 preguntas con las diferentes respuestas A, B o C. Una es la correcta. Bien, tenéis que elegir una. Leéis bien, normalmente la primera pregunta, segunda van en orden en el texto. Así que leéis y la última pregunta, la número 5, ya os dije que es una imagen. Así que cuando encontréis la información tenéis que relacionar con la imagen. De esto se trataría la tarea 1. La tarea 2. Ya sabéis de qué va la tarea 2, ¿verdad? La tarea 2 consiste en leer mensajes y luego relacionarlo con frases. Siempre digo que hay 10 mensajes, incluido el ejemplo, pero solo seleccionamos 6. Es decir, solo tenéis que elegir 6 y marcar la opción elegida. Aquí están los anuncios breves. Aquí, por ejemplo, prohibido entrar con animales, programación de televisión, cine español. Aquí tenemos todos los anuncios. Y después de leerlos todos, como podéis ver, tenemos las frases y los mensajes. Por lo tanto, leo los mensajes y contesto con esta información que yo tengo aquí, con los anuncios. Bien, es bastante fácil. Vamos a la tarea 3 de la lectura. La tarea 3, ¿en qué consistía? Pues es muy parecida a la tarea 2. Hay que leer anuncios informativos sobre casas. En este caso, en este examen, nos ha tocado hablar o leer sobre casas. Pero puede ser que en otros exámenes pues no sean casas, sino barcos. Pueden ser anuncios de coches, anuncios de televisión, en este caso casas. Lo mismo que la tarea anterior, relacionar anuncios con texto. Hay 10 anuncios, incluido el ejemplo, solo hay que elegir 6. 6, como podéis ver aquí. Aquí tenemos nombre de ciudades y fotos o imágenes de las casas.
¿Qué tenemos aquí? Pues todas las características que podemos encontrar en cada casa, ya sean dormitorios, ya sean el contacto, ya sean las habitaciones. Habitaciones y dormitorios es lo mismo, se dice de la misma forma. Parques, colegios, hospitales, ¿ves? Aquí también están las demás, ¿lo veis? Y aquí tenemos los textos. Este es el ejemplo. Buscamos un piso para el mes de mayo en una ciudad con playa. Y la respuesta correcta es la A. ¿Por qué es la A? Pues venimos al texto y leemos el A. Alicante. ¿Por qué? Porque es un piso exterior al lado de la playa, que es lo que quería la persona que está buscando ese piso. Eso es, una ciudad con playa. Y aquí tenemos lo mismo. Se lee el texto, la imagen que sirve para ayudar y se relaciona con los anuncios de las casas. Así que, como ya he dicho antes, seguís leyendo, veis la imagen y relacionar con los textos de la página anterior. Tarea 4. La tarea 4 consiste en leer información de la página cultural del periódico que se llama La Gaceta de Madrid. Hay que leer las preguntas y seleccionar la opción correcta, A, B o C. Este es muy parecido a la tarea 1. Vemos aquí La Gaceta de Madrid, Agenda Cultural, 1 de julio, 7 de julio. Tenemos cine, teatro, arte, concierto y actividades. Tenemos que leer muy bien la información, lugar, horario, las características de cada uno. Y a partir de ahí, cuando ya lo he leído, me vengo a las preguntas. Aquí están, del 18 a la 25. Y ya se trata de leer y elegir la opción correcta. Aquí, los fines de semana, la entrada de cine A, B o C. Es más barata, es más cara, cuesta igual. Tenemos que volver a la página anterior y elegir la opción correcta. Estas serían las 4 tareas de la prueba de lectura. Como ya habéis visto, tenemos el correo electrónico en primer lugar, en segundo lugar los anuncios, que pueden ser de cualquier tipo, informativo, pueden ser señales de tráfico, anuncios. La tarea 3, hemos dicho que se trata de relacionar casas, aquí lo tenemos, anuncios de casas con textos de personas. Y la última tarea, la tarea 4, leer una agenda cultural y contestar las preguntas con 3 opciones, siendo una de ellas la respuesta correcta. Ya hemos terminado. Pasamos a la prueba auditiva. Bien, el audio, ¿recordáis cómo expliqué el audio? Se trataba de otras 4 tareas, como bien vemos aquí, otras 25 preguntas y en este caso no son 45 minutos como la prueba de lectura, son 25 minutos. Empezamos con las tareas. La tarea 1. Instrucciones. Siempre tenéis que leer las instrucciones antes de ir al texto. Instrucciones. Usted va a escuchar 5 conversaciones. Hablan 2 personas, es decir, es una conversación. Las conversaciones se repiten 2 veces. Es muy importante. 2 veces vais a escuchar la conversación. Hay una pregunta y 3 imágenes, A, B y C, para cada conversación. Tiene que seleccionar la imagen que responde a la pregunta. Ya dijimos, tenéis que ver las imágenes
y responder la respuesta correcta. Aquí, ¿de qué se trata? Pues de mirar la hora del reloj y escuchar la conversación. Yo no os puedo traer el audio de la conversación, pero el audio lo podéis encontrar en la página web del Instituto Cervantes. Y lo mejor es que en el examen viene la transcripción del audio. Podemos ver estas 5 preguntas. ¿A qué lugar va el hombre hoy? Es la pregunta y tenéis que elegir lo que hayáis escuchado. Será una, A, B o C. Y lo mismo con las 5 preguntas. En este caso, la segunda. ¿Qué hace la chica esta tarde? Tenemos a unas señoras en una tienda, un campo de fútbol y una chica estudiando. ¿Dónde va el hombre de vacaciones? Tenemos una montaña, la playa o la ciudad o un pueblo. Puede ser. ¿Qué busca el hombre? ¿Unas llaves? ¿Un móvil? ¿O una chaqueta? A, B o C. Y por último, ¿qué come la mujer hoy? Se trata de comida. ¿Es una sopa, un bocadillo o filete con patatas? Bien, hemos terminado con la tarea 1. Hemos visto 5 preguntas que son 5 conversaciones y tenemos que elegir la respuesta correcta. Se repite 2 veces. Seguimos con la tarea 2. La tarea 2 son 5 mensajes. Cada mensaje se repite 2 veces, como la tarea anterior. Hay que relacionar las imágenes con los mensajes. Hay 9 imágenes, incluido el ejemplo. Solo se selecciona o solo elegimos 5. 5 son las correctas. Por ejemplo, aquí. Mensaje 1, 2, 3, 4 y 5. Cada mensaje se escucha 2 veces. Y tenemos las distintas imágenes para relacionarlo. Tenemos un tren, una señora en un bar, un camarero con una pareja, un hotel, una señora que está enseñando una casa, unos chicos estudiando en clase, un recital de música, donde hay una chica tocando la guitarra, parece un aeropuerto donde hay taxis, una biblioteca. Se trata de relacionar estos mensajes con las imágenes. La siguiente tarea es la tarea 3. ¿En qué consiste? Pues en las instrucciones leemos: usted va a escuchar a una chica, Lucía, que habla sobre sus compañeros de la clase de español. ¿Qué vamos a escuchar? En esta ocasión no es una conversación, es un monólogo. Vamos a escuchar a una chica hablando sobre sus compañeros de clase. La información se repite 2 veces, es decir, que vamos a escucharlo 2 veces. Tenemos 2 columnas. A la izquierda los nombres de los compañeros de Lucía, aquí. John, Emiko, Paola, Susan, Andreas, Scott, Osge, Amin y Ana. Y a la derecha la información sobre ellos. Aquí está toda la información. Usted tiene que relacionar los números con las letras del 11 al 18 de la A a la L. Hay 12 letras, incluido el ejemplo, pero solo se selecciona 8. Igual que antes, ahora tenemos 12 y solo usamos 8. La primera ya está, el ejemplo, John es estadounidense, la D. Tenemos que empezar a escuchar qué característica es la que pertenece a Emiko. Siempre son temas relacionados con la vida cotidiana, con el entorno personal. Y, por último, la tarea 4. Como siempre, instrucciones y nos dice
usted va a escuchar a un hombre, Paco, su nombre, que habla de cómo es su ciudad con una compañera de la universidad. Va a escuchar la conversación 2 veces. Usted tiene 7 frases, del 19 al 25, que no están completas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que faltan palabras. ¿Veis? Aquí se dicen las frases, la ciudad tiene muchos y hay un hueco, que son palabras, alguna palabra que está en esta columna de aquí. Tiene que leer las frases y seleccionar una opción del cuadro para completar las frases, como en el ejemplo. Tenemos 9 letras, seleccione 7. ¿Qué quiere decir? Pues que hay algunas que sobran, que no necesitamos. Aquí la primera, el ejemplo, la ciudad de Paco es A, grande. Y la siguiente tenemos que ir escuchando y relacionar. Leemos las frases y cuando escuchamos relacionamos con las palabras que faltan. Muy importante que tenga sentido. Porque no, por ejemplo, el 19, si tengo la ciudad tiene muchos barato, no puede ser. Porque esto está diciendo que es plural, no singular. Y tiene que ser un nombre, no un adjetivo. ¿Bien? Estas serían las 4 tareas de la prueba auditiva. Hemos visto las 4 primeras de la lectura y estas serían las 4 del audio, de la comprensión auditiva. ¿Qué es lo mejor de tener el examen de ejemplo? ¿Qué es lo mejor para verlo y practicar? Pues que tenemos las respuestas. Aquí tenemos las respuestas correctas de la comprensión de lectura para que podáis practicar y de la comprensión auditiva. Como os he dicho, podéis escuchar el audio en casa y ver si acertáis y si sabéis relacionar y elegir la opción correcta. Aquí, si seguís, podéis ver la transcripción del audio. Por ejemplo, yo escucho, hago mi audio y luego pienso, me gustaría hacer el audio otra vez, pero leyendo, porque así puedo ver cómo pronuncian las palabras. Aquí tenéis todos 2 segundos, ahora va a escuchar un ejemplo y son las tareas. Podéis ver las tareas aquí, conversación 3, está todo muy bien explicado. Conversación. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí las 2 primeras pruebas del examen del A1. Espero que os haya gustado mi explicación y que lo hayáis entendido todo. Si tenéis alguna duda podéis dejármelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a ver las 2 últimas partes de este examen. Así que os espero.